Bienvenido a una lección sobre el segundo teorema fundamental del cálculo. También he visto esto llamado parte 1 del teorema fundamental del cálculo en algunos libros de texto. El segundo teorema fundamental del cálculo establece que si f es continua en un intervalo abierto y que contiene la constante a, entonces para cada x en el intervalo, la derivada con respecto a x de la integral de f de t de a x es igual a f de x. Observe cómo encontrar la derivada de esta integral con un límite inferior de integración es una constante a, y el límite superior de integración es la variable x. Esto es igual a la función integrada donde sustituimos x por t, dándonos f de x. Podemos pensar en esta integral aquí como la función de acumulación a de x donde a de x nos daría el área de esta región sombreada donde a es una constante. Y x es cualquier valor a la derecha de a. Entonces, la derivada con respecto a x de esta función de acumulación es solo f de x. La función integrada evaluada en x. Ahora quiero mencionar que si este límite superior de integración no es x, digamos que fue 2x o x al cuadrado, no sería tan sencillo. Tendríamos que aplicar la regla de la cadena n para encontrar la derivada de esta integral. Tengo varios ejemplos de esto en otros videos. Pero para nuestro próximo paso, intentemos justificar este resultado antes de tomar el atajo. Una forma de justificar esto sería encontrar primero esta integral diff, y luego encontrar la derivada con respecto a x. Entonces, si quisiéramos evaluar esta integral, primero encontraríamos la antiderivada función grande f de t. Entonces tendríamos la derivada con respecto a x, de f grande de t que luego evaluamos x, luego a, y luego encontramos la diferencia. Entonces tendríamos la derivada con respecto a x, de f grande de x, menos f grande de a. Recuerda que a es una constante. Entonces, cuando encontramos la derivada con respecto a x, esto nos daría una gran prima de x. Entonces la derivada de la gran f de a sería 0, ya que la gran f de a sería una constante. Y dado que la f grande es la antiderivada de la f pequeña, la f' grande de x es igual a f de x que es dado por el segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a seguir adelante y probar esto con la integral simple como vemos aquí. Nuevamente, antes de tomar el atajo dado por el teorema, veamos esto a lo largo y primero evalúe esta integral de diferencias. Entonces tenemos la derivada con respecto a x. Bueno. El antiderivado 2t sería 2 veces t al segundo dividido por 2. Por supuesto, esto se simplificó a tt al cuadrado. Entonces tendríamos la derivada con respecto a x, y luego tendremos nuestra antiderivada t al cuadrado que debemos evaluar x luego a, y luego encuentra la diferencia. Entonces esto nos daría la derivada con respecto a x de. Sustituimos x por t tendríamos x al cuadrado, sustituimos a por t tendríamos menos 1 cuadrado. Ahora, para encontrar la derivada con respecto a x, la derivada de x al cuadrado sería 2x, y la derivada de 1 cuadrado sería 0 ya que 1 cuadrado es una constante. Así que ahora mirando hacia atrás a esta integral aquí, observe que f de t en la función integrada es 2t. Y si evaluamos esta función integrada en x tendríamos que f de x es igual a 2x. ¿Qué es lo que encontramos en el largo camino? Ahora veamos dos ejemplos y tomemos el atajo. Tenemos la derivada con respecto a x de la integral integrada de 2 a x. Entonces, debido a que el límite inferior de integración es la constante 2, y el límite superior de integración es x para encontrar la derivada de la integral solo necesitamos sustituir x por t en la función integrada. Entonces esto va a ser igual al pecado en cubos de x al cuadrado, dividido por la raíz cúbica de x al quinto más 1. Y para nuestro último ejemplo, nuevamente tenemos la derivada con respecto a x de esta integral integrada de 5 a x, aplicando así el segundo teorema fundamental del cálculo. Simplemente podemos sustituir x por t en la función integrada para encontrar la derivada de esta integral. Entonces tendríamos 15 veces más de 5 3. Dividido por el logaritmo natural de x al tercero. Más x a la segunda. De nuevo,
El segundo teorema fundamental del cálculo nos muestra una relación entre diferenciación e integración, y también nos permite encontrar la derivada de integrales, sin encontrar los antiderivados. Y de nuevo, tengo varios otros videos sobre este tema en los que tenemos que aplicar la regla de la cadena al aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Espero que hayas encontrado esto útil.